Bueno, en la clase pasada habíamos empezado a ver los circuitos reguladores de tensión y por ejemplo de los circuitos de regulación paralelo habíamos visto el circuito con regulador con seno en común y después, bueno, en base a ese le habíamos empezado a hacer algunas mejoras. Entonces, por ahí la idea de hoy era en un rato mostrarles un poco cómo funcionan con el Proteus para discutir un poco, digamos, hasta, digamos, cuáles son las mejoras, digamos, que le hacemos cuando le agregamos otros componentes. Eh, bueno, fíjense, acá el primero que tenemos, el primero de todos, es un circuito regulador con Zener. Tengo puesto acá un potenciómetro y después le puse, bueno, varios amperímetros y un voltímetro. De tal manera de ver entre qué valores del potenciómetro el circuito puede regular. Está a la entrada siempre tenemos una tensión continua, constante de 32 volts. Y usamos un diodo Zener 4749, que es un Zener de 1 vatio por 12 volts. Entonces, la diferencia de tensión, si este Zener estuviera regulando, la diferencia de tensión que hay entre estos puntos son de 32 volts menos 12. Entonces, si sacamos la cuenta, 32 menos 12 da 20. A ver si tiene una forma de ver. Este es el 4749. Cuando me paro arriba del componente, me dice, está bien, que es un diodo de 24 volts, perdón. Entonces, acá en la carga lo que vamos a tener es 24 volts de continuo cuando el Zener está regulando. Entonces, ahora sí, la diferencia de tensión es de 32 menos 24 dividido 20 ohm, que tiene la resistencia de R1, que es la limitadora, me da 400 mA. Entonces, bueno, cuando le doy para simular, fíjense que me da 0.39, o sea, pasan los 0.4. Tengo entre bornes 24.1 volt y después la corriente se divide, ¿no es cierto?, entre la corriente que pasa por la carga y la corriente que pasa por el Zener. O sea que si la carga, la suma de estas dos corrientes va a dar la corriente total. Entonces tengo 0.12 más 0.27 me da de vuelta 0.39. ¿Está? Entonces, bueno, esto más o menos lo sabemos. Cuando le cambiamos la corriente, fíjense que esta permanece igual, esta aumenta, cuando baja la resistencia aumenta la corriente por la carga y baja la corriente por el Zener. Ahora llega un momento que esta se hace tan chica que empieza a no regular, o sea, si yo sigo bajando, fíjense que ahí ya bajó a 22 volts la tensión entre los puntos. Eso quiere decir que ya el Zener no regula más, toda la corriente que pasaba por R1 ahora pasa por la carga. Fíjense que son 0.46 amperes por R1 y por la carga es 0.46 y 0 por acá. Entonces,
con esta con este circuito podemos ver más o menos entre qué valores el Zener puede, puede regular. Si yo cambio acá el potenciómetro por uno más grande, voy a poder ver, por ejemplo, cuál es la corriente máxima que puede pasar por acá, que va a ser toda la que tiene disponible esto. O sea, sería 0 para la corriente por la carga y los 0,40 pasarían todos por el diodo Zener. Eso sería como si tuviera la carga abierta, y eso lo podemos hacer. O sea, yo paro la simulación, tomo el cable y lo levanto. Entonces, ahí estoy a carga abierta. Cuando le doy simular, fíjense que los 0,20... Profe, Sí, ese, el que está en el medio, ¿es un potenciómetro? este, Sí. sí, Oh, ah, bien. es un potenciómetro que yo, digamos, mientras que está simulando, yo lo puedo hacer cambiar su valor, ¿ves? Yo no veo el valor, pero veo que, por ejemplo, ahí lo llevo a un valor muy bajo y ahí lo llevo a un valor más alto. Yo lo que le configuro acá es el valor final, o sea, cuando está todo acá, el cursor son 100 ohms. Ah, bien, profe. ¿No lo habíamos usado este? Sí, ya en algún momento, ¿no? O sea, Sí, profe, lo habíamos usado. Ah, bueno. lo habían usado, Bueno, lo entonces... había visto distinto, yo por eso no. Ah, está bien. Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta con estos circuitos para no quemarlos, digamos, ¿no? Primero es ver que a carga abierta el Zener aguante la corriente esta que pensamos que tiene que pasar por R1. O sea, los 0,4 tiene que ser una corriente que sea permitida para el 1N4749. Entonces eso es bueno por hoja de datos. Si nosotros hacemos un cálculo rápido podemos ver cuánto disipa. Sería la corriente por la tensión entre bornes. La tensión entre bornes son 24 volt por 0,4, me da 9,6 vatios. O sea, casi 10 vatios. Eso no sé si eso lo quema. Ahí tenemos que verificar en la hoja de datos porque para mí es bastante alto. A ver si buscamos el datasheet nos vamos a dar cuenta enseguida. Sería 1N 4749A. 1N 4749A. Dice power disipación máximo 1000 milivatios, o sea, hasta un milivatio, lo cual probablemente con esa corriente ya lo quememos, ¿está? Y lo peor de todo es que el simulador no nos dijo nada. Entonces eso va a haber que tener cuidado con los simuladores. Es 47, dijimos 49. 24 volt, dice test current 10 mA y cuando vemos IZ máximo 0,25. Entonces está con 0,4, está quemadísimo. Estamos... Bueno, entonces con ese diodo entonces estamos en problema.
O sea, con este circuito lo que tenemos que hacer es o agrandar esta resistencia para limitarlo a los 25 mA que aguanta ese Zener, o hacer otra cosa. Bueno, justamente el hacer otra cosa, por ejemplo, sería, si necesitamos tener esa corriente, es ponerle un transistor. Entonces, ¿qué pasa? El que hace la derivación, digamos, funciona básicamente igual que el circuito anterior. La corriente que va a pasar por acá va a ser fija de 0.4. Pero ¿qué pasa? Una parte se va a pasar por la carga y la otra parte va a pasar por el transistor NPN. Lo que hace el Zener es fijar la tensión entre la base y el colector, o sea, poner a funcionar el transistor bipolar. Y el tema es que nos va a cambiar un poco la tensión entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque va a ser la tensión del Zener más los 0,7 volts. Entonces lo pongo a andar y bueno, tal cual. Primero, en la carga voy a tener 24.9. ¿Por qué? Porque voy a tener 24 volts entre estos dos puntos y lo que puedo hacer es, por ejemplo, es poner acá unos medidores para ver cuánto tenemos acá de tensión base emisor. Entonces voy a poner uno acá, y ya con este, bueno, acá no hace falta porque es cero, ¿no? Porque está puesta la tierra. Entonces, bueno, a ver, lo corro y tengo 0.88, o sea, acá en vez de caer 0,7 volt tengo 0,88 y tengo 24.8, o sea que suma 24 volt, perfecto, ¿no? Está regulando el Zener. Entonces, y fíjense que la corriente es bien chica, la corriente que pasa por el Zener. Entonces, bueno, si por acá pasan 0,28 y acá hay 0,36, entonces el resto de la corriente pasa por el transistor. ¿Está? ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? El que se va a bancar la mayor cantidad de corriente va a ser el transistor y no el Zener. Entonces, fíjense, si yo le empiezo a bajar ahí el valor de resistencia, empieza a pasar más corriente y en algún momento también deja de funcionar. Fíjense que acá ya está 24 volts, pero toda la corriente que pasaba por R2 pasa por la carga, o sea que por acá no pasa nada y el transistor se corta. Cuando se corta ya no tengo 0,7 acá, fíjense, tengo 0,4. Entonces funciona básicamente para lo que es la carga, funciona igual que el de arriba, con la diferencia que protejo al Zener en el sentido de que le hago pasar menos corriente. ¿Estamos? Acá cambió un poquito, digamos, ya no tenemos 0,39 acá, tenemos 0,36. ¿Por qué? Porque subió un poco la tensión de este lado. ¿Está? Sí, pero sí. Bueno, si quieren podemos ver, por ejemplo, si le demandamos más, o sea, si hacemos más chica esta corriente, debería ser más grande esta. Entonces el Zener sigue sin... Bueno, ahí está, justamente. Entonces ahí tenemos 0,17, 0,35 acá, entonces el resto pasa por el transistor. A ver, para que no nos quede la duda, vamos a ponerle acá un medidor.
Entonces fíjense que pasan 0,18 más 0,17 acá. Entonces cuando se hace más chica esta, se hace más grande 0,14, 0,21, 0,10, 0,24 acá. Y por el Zener nada. ¿Por qué? Porque pasa la corriente de base nomás por el Zener. La hago más chica todavía. Ahí llegó hasta los hasta el 80 mA por la carga. Y por el transistor pasan 0,26. ¿Está? El único problema que tiene el circuito de arriba y o sea, desde el punto de vista de la elección del Zener, en realidad, a ver, este Zener acá se nos quemaba si es de 1 vatio. Entonces acá no se nos quema porque usamos un transistor. Pero lo que tenemos siempre igual es una resistencia acá de 20 ohm donde pasan 0,4 amperes. Entonces, ¿qué potencia tiene que tener esa resistencia? ¿Cómo la calculamos? I cuadrado por R. I cuadrado por R. Sería, la I cuadrado sería 0,4 al cuadrado por 20. Me da 3.2 vatios está disipando esa resistencia. Entonces tiene que ser una resistencia de potencia. Entonces ese es uno de los problemas que tienen los circuitos, estos que hemos estudiado acá, los circuitos de regulación paralelo, tienen ese problema. ¿Está? RS tiene que ser una resistencia de potencia. Bueno, este circuito lo armé también, pero bueno, ya no funciona tan bien. La verdad que no, hay algo en el... Hice el mismo diseño, o sea, tiene una resistencia de 20 ohm, 32 volt a la entrada, el diodo 47, puse un diodo más chico, 4733 es de 5 volt, y bueno, me fijé de que el transistor estuviera trabajando. Fíjense que tengo 5 volt, 5.3, bueno, me marca acá, más 0,8 me da 6.24. A ver si es cierto eso. 5.3 más 0.8, 6.1. Entonces, a ver, hay algo por ahí que no sé si, sería, bueno, fíjense que yo lo hago cambiar la resistencia y cambio un poco la tensión de carga. Entonces, funciona bien, en el sentido, entre comillas bien, pero veo que tiene una dependencia. O sea, yo cambio el valor de resistencia en la carga, y si bien tengo los 13 volt acá, que es el doble de la tensión que tengo acá, deberían ser 12 acá arriba, cuando yo bajo el valor de resistencia no se mantiene muy constante, pero bueno, más o menos está. Así que bueno, este circuito, bueno, habría que diseñarlo un poco mejor, quizás variando el valor de esta resistencia para que pase un poco más de corriente. Pero hay algo mal, igual, hay algo que no me gusta de este diseño, es que
la corriente de colector pasa por el Zener. Entonces eso ahí ya no sé, habría que revisarlo un poco más. Pero bueno, ahora pasemos a los regulador serie que son un poco más interesantes porque vienen a mejorar un poco más el tema de la disipación de potencia. Eh, bueno, entonces acá tenemos vamos a analizar este circuito donde está. Ya ahora no tenemos la RS acá que limita toda la corriente, sino tenemos directamente toda la corriente de colector, la de emisor, es la que pasa por la carga. ¿Está? Entonces, este circuito R1 con D1 es el que pone una tensión en la base del transistor que lo pone en la región activa. Entonces, fíjense que tengo 24 volt menos 0,7 me da 23.18 en la carga. Entonces, yo le empiezo a bajar acá la resistencia, la corriente se va más alta, 0.4, 0.5 y sigue teniendo 23.2, ¿está? Le hago pasar 0.7 y sigue siendo 23.2 casi acá, ¿está? Entonces, ¿y qué? Y el Zener sigue siempre con la misma corriente. Eso es lo bueno que tiene este circuito. ¿Lo ven? ¿Sí puedes repetir, profe? Claro, fíjense que toda la corriente que pasa por la carga pasa por el transistor. ¿Esto lo ven? O sea, viene los 32 volts que están acá. Estamos en la misma situación de antes. Un Zener de 24 volts y yo acá en la carga tengo 24 volts menos 0,7. ¿No? Sería los 24 volts Bien. de la base Sí. a tierra y acá menos 0,7 me da 23.3. Me da un poco menos porque es 0,8 para el transistor este que está en el simulador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo pongo a regular, toda la corriente que pasa por la carga pasa por el transistor y no por el Zener. Y lo que me marca también es que puedo hacer que le puedo pedir más corriente. Fíjense que le estoy bajando bastante el valor de resistencia. Estoy llegando a los 0,8 y el Zener sigue pasando una corriente chiquita. O sea que el rango de regulación que tiene es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque lo define solamente el transistor. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, un poco con estas simulaciones podemos ver cómo funcionan y hasta dónde se puede estirar el funcionamiento de estos circuitos. ¿Estamos? Bueno. Entonces con eso, bueno, más o menos pudimos simular los circuitos que hemos visto acá en la clase. Me faltó armar alguno, bueno, este está, me faltó Profe, armar este, ¿cómo? no sé si lo volvimos.
Yo le iba a preguntar si usted también iba a estar en el coloquio. ¿Cómo, perdón? Que si usted va a estar en el coloquio también. Sí, sí. Y estos últimos temas que estamos viendo, ¿lo van a tomar también? No lo vamos a tomar con mucha profundidad, pero sí estudienlos como para poder defenderse y más o menos contarnos de qué se trata y cómo funciona. Ah, bueno. Bueno, el jueves tuvieron clase con César. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué tema vieron? Vimos las conexiones especiales de la conexión Cascodo, la Darlington. Ah, Esa vimos. está bien. Bueno. Bueno, yo les voy a mostrar un tipo de amplificador que por ahí lo van a ver con más, van a ver su aplicación un poco más extendido en el año que viene en aplicados. Pero hay una forma también de conectar los transistores que nos permite tener una característica de amplificación distinta. Entonces se llama amplificadores diferenciales. Estos tipos de amplificadores están compuestos por dos transistores, los cuales están acoplados por emisor. Por una cuestión de tiempo, por ahí no lo puedo explicar con más detenimiento, pero por lo general sabemos que podemos polarizar un transistor usando una fuente partida. ¿Qué es una fuente partida? ¿Se acuerdan? Era cuando teníamos una tensión positiva, por ejemplo, llamémoslo VCC, vamos a poner una resistencia RC para regular la corriente de colector, un transistor, vamos a ponerle una resistencia de emisor y una fuente negativa, PEE. Entonces de esta manera no necesitamos polarizar, o sea, la base la podemos conectar a tierra y esto funciona bárbaro porque en sí yo polarizo la juntura base-emisor a través de esta fuente negativa que pasa por RE. ¿Está? Entonces esto en realidad no cambia nada porque yo puedo plantear la malla de entrada como 0 menos 0,7 menos IE por RE es igual a menos BEE. Entonces, IE, a esta la paso sumando y esta también, y me queda que es BEE menos 0,7 sobre R. ¿Está?
Entonces, ¿qué tensión, si yo pudiera medir Profe, una pregunta. Sí, Cuando tenemos la fuente así, menos de B, sería que eh, gráficamente tenemos la patita corta y la patita larga. Y claro, ahí, exactamente. Acá si medimos a tierra, con un multímetro vamos a medir menos 0,7 volt. Esto es como si estuvieras conectado así, mirad. Lo hago en rojo. Acá es la pata positiva de la fuente. Y acá la pata negativa de otra fuente de valor BEE. ¿Está? Y acá en el medio, tierra. Entonces yo cuando conecto el multímetro, pongo el negativo acá del multímetro, apoyo acá y tengo más una tensión positiva. Y cuando lo apoyo acá me va a marcar menos el multímetro. Una tensión negativa. Como la base está conectada a tierra, es como si estuviera conectada acá. ¿Lo ven? Y acá, si apoyo el tester, la punta negativa acá, cuando toco acá el emisor voy a medir menos 0,7, que es la tensión, la caída de tensión que aparece en la base emisor. Entonces, por eso la corriente de emisor vale BEE menos 0,7 dividido R. Y la corriente, la tensión colector-emisor, es fácil también de calcularla, porque sería BCC menos IC, que es casi igual a IE, por RC, me da la tensión de colector. Como sé que hay menos 0,7, es menos 0,7 es más 0,7. Entonces, verificando esas dos cuentas, puedo ver que está el transistor en región activa. Bien. ¿Está hasta acá? Esto es de polarización nomás. Sí, profe, hasta ahí sí. Bueno. Ahora vamos a usar dos transistores acoplados por emisor. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos transistores en realidad están conectados en el emisor. Entonces lo que hago es usar el mismo circuito de arriba, pero los uno en el emisor. Entonces tengo un transistor por acá, hasta acá tengo el mismo circuito que planteé antes, ¿está? Pero le voy a conectar otro transistor acá. Entonces, ¿qué pasa? Como las dos, tomemos primero como regla general los dos transistores Q1 y Q2 son idénticos. Esto es importante porque necesito que tengan la tensión base emisor iguales y los betas iguales. Si se cumple eso y digamos la tensión de alimentación es la misma, la resistencia es la misma, podemos calcular también fácilmente el punto de operación de los dos transistores.
Como las dos bases están conectadas a tierra, este punto de acá en realidad siempre va a estar a menos 0,7 volt. Entonces por acá voy a poder plantear una corriente que la vamos a llamar I. Esa corriente I va a ser igual a BEE menos 0,7 dividido R. Como el circuito es simétrico, a ver, no quise poner I acá. I, la vamos a dejar. Como el circuito es simétrico, IC1 va a ser igual a IC2, que va a ser igual a I dividido 2. O sea que esta corriente se va a dividir en dos en partes iguales. Entonces, de nuevo, BCE va a ser igual a BCC menos IC por RC más 0,7. Si esto es mayor que 0, entonces Q1 y Q2 están en región activa. Bueno, entonces tenemos un circuito que es novedoso, en el sentido de que tiene dos bases y tiene el emisor, están conectados, los dos emisores están conectados juntos, y por lo general vamos a decir que la señal la vamos a sacar, la vamos a poner por la base y la vamos a sacar por el colector. Entonces a este esquema se lo llama amplificador diferencial. Entonces este esquema usamos las dos bases para inyectar señal. Y los colectores como salidas. Entonces, bueno, ¿cómo sería eso? Fíjense, como las bases están conectadas a tierra de continua, no necesito poner un capacitor de desacople. Como las bases están a tierra de continua, puedo poner señal sin tener que poner un capacitor. Entonces, ¿por qué en los otros amplificadores que hemos estudiado no teníamos que sí o sí poner un capacitor de desacople? ¿Cómo, profe? En el emisor común, ¿por dónde entra la señal? También por la base. Sí. Pero ahí teníamos que poner un capacitor. ¿Por qué teníamos que poner un capacitor?
porque eso no recorta la frecuencia de los capacitores. Nos recorta la frecuencia, sí, pero ¿por qué la tenemos que poner? Si nos recorta la frecuencia podríamos sacarlo. Porque también, quita la parte continua, Claro, exactamente. Quita la, digamos, como Claro, la base Andrés. del transistor tiene que estar polarizado, tiene que tener una tensión positiva. Necesitamos poner un capacitor para desacoplar. Él le mandó un mensaje. Entonces, en este caso, yo puedo conectarlas en forma directa. ¿Por qué? Porque las bases están conectadas a tierra de continuo. Entonces esto lo vamos a llamar B1, este lo vamos a llamar B2. Y este le vamos a llamar BO1, y este le vamos a llamar BO2. Bueno, entonces lo extraño que tiene este circuito es que en realidad tiene dos entradas. Tiene una entrada B1 y una entrada B2. Profe, Sí, habían preguntas en el chat. a ver, que no la estoy viendo. No, no le anda el micrófono al compañero. Bien, Ezequiel pregunta, ¿eso limita las frecuencias? En este caso, ¿acepta todas? Bueno, justamente, ahí radica la diferencia en este circuito con los vistos de emisor común, base común, colector común. Nosotros como estudiamos, el capacitor tiene una frecuencia de corte para las bajas frecuencias. Entonces, si yo saco los capacitores, no tengo el corte de baja frecuencia. Entonces, no es que acepta todas, porque también va a estar limitado en alta frecuencia por la frecuencia de transición o de corte, se llama, de los propios transistores, pero sí no tiene frecuencia de corte inferior, o sea, que estos amplificadores amplificarían desde DC, o sea, desde continua, o frecuencia cero, hasta la frecuencia de corte superior que es propia de los transistores. Entonces, esa es una gran diferencia. No tiene capacitores, por lo tanto, Sí. sí, Entonces, puede ser que siempre que amplifiques una señal con este amplificador, el valor medio de la señal va a estar desplazado. el valor medio va a estar desplazado a la salida, porque acá sí tengo un valor de tensión de continua, pero a la entrada no. ¿Y eso se podría usar para algo específico? Se usa para todo, digamos, se usa para amplificar señales de muy baja frecuencia, o sea, se usa, por ejemplo, tiene aplicaciones para instrumentación, donde si las señales cambian muy lentamente, entonces es como que tienen frecuencias muy bajas. Se usa para todo tipo de amplificación, y es el elemento básico con que están hechos los amplificadores operacionales, que ahora vemos a ver cómo se terminan construyendo esos amplificadores, pero por empezar vamos a terminar de analizar cómo amplifica estas dos señales a la salida
porque ahí también aparece una característica muy importante de por qué se llaman amplificadores diferenciales. Así que avancemos un poquito. Entonces, por empezar, no tiene capacitores, por lo tanto no tiene frecuencia de corte inferior. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Está. Bien. Por otro lado, veamos cómo tomamos la salida. Salida la vamos a llamar diferencial. ¿Qué significa? Tomo la diferencia de las señales VO2 y VO1. Entonces, ¿qué quiere decir diferencial? Diferencial significa en realidad que no está referida a tierra, o que tomo la salida una con respecto a la otra. O sea que VO va a ser VO2 menos VO1. ¿Qué diferencia tiene esto ante las otras tipos de salidas que hemos visto? Y bueno, nosotros veíamos VO, por ejemplo, decíamos, bueno, acá está, en la carga está VO. ¿Pero por qué? Porque lo medíamos siempre con respecto a tierra. A tierra de señal, que era la misma que la tierra de continua, pero ante un punto donde decimos que vale 0. Si VO vale 0, entonces VO vale solamente VO2, que es el caso de la amplificación que veíamos en los otros tipos de circuitos. En este caso, es una salida referida a otro valor. Después, también podemos decir lo mismo de las entradas. Las entradas... Profe, el hecho de que no tengan frecuencia de corte inferior, ¿qué quiere decir? O sea, ¿en qué resulta ventajoso esto? Bueno, vamos a hacer un parate con eso. A ver, para. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo pongo cuánto amplifica, pongo en el eje acá la frecuencia y la ganancia de tensión, por ejemplo, yo voy a tener una frecuencia de corte superior y después va a ser una constante la amplificación hasta la frecuencia 0. O sea que si V1 en realidad fuera una tensión continua, pequeña pero continua, también la amplifica. ¿Se entiende? Sí. O sea que si fuera, por ejemplo, la tensión de una termocupla, por ejemplo, la tensión de una termocupla, ¿qué es? Es la tensión que se registra en la aleación entre dos metales distintos que genera un potencial de contacto que cambia con la temperatura. Por ejemplo, las termocuplas tipo K, tipo J la usamos en la industria para medir temperaturas muy altas, qué sé yo, de 400 grados, 600 grados, 700 grados. Pero ¿qué pasa? Para esas temperaturas lo que te dan son tensiones de, qué sé yo, 20 milivolt, 30 milivolt. Y como la temperatura no cambia muy rápidamente, entonces son señales que cambian en el tiempo muy lentamente. Entonces, bueno, podés identificar una frecuencia que tenga esa señal. Por lo general decimos, bueno, es como una señal continua. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero
quiero hacer un instrumento que me registre la temperatura de la termocupla y la tengo que amplificar, porque 20 milivolt no hago nada con eso. Entonces, para amplificarla necesito, ya no puedo usar un emisor común. ¿Por qué? Porque el emisor común lo tengo que acoplar con capacitores, y esa tensión continua que quiero amplificar la va a bloquear. Entonces necesito otro tipo de amplificadores. Y en este caso tenemos estos que tienen esta característica de no tener frecuencia de corte inferior. ¿Queda un poco más claro? Sí, pero gracias. Buenísimo. Los emisores comunes, casi la mayoría de veces solemos acoplarnos con unos capacitores fuertes. Claro, pues si no, digamos, bueno, ustedes ya, por ejemplo, con César vieron algunos acoplamientos directos que no usan capacitores, qué sé yo, el cascodo es uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la cosa va por ahí, o sea, si nosotros tenemos que trabajar con señales que cambian muy lento en el tiempo, no podemos usar capacitores para acoplar entre distintas etapas. Entonces nos deja fuera todos los amplificadores que veníamos usando, el emisor común, el colector común, no los podemos usar. Bien, pero Bien. Bueno, entonces hablamos de la salida diferencial. En vez de tomar esta salida, la tensión de colector con respecto a tierra, lo medimos con respecto al otro colector, y ahí tenemos una señal diferencial. Con las entradas también podemos decir que tenemos una señal diferencial. O sea, por un lado podemos marcar como BI1 a la base del transistor Q1 y BI2 a la base del transistor Q2. Entonces, con las entradas también podemos plantear señales diferenciales. Entonces BI la podemos plantear como BI2 menos BI1, y esto se lo llama entrada diferencial. Ahora, ¿qué pasa si las dos entradas son idénticas? Si BI2 y BI1 son iguales, entonces ¿qué pasa? BI es igual a 0. O sea que si son entradas iguales, la entrada diferencial es nula. ¿Estamos de acuerdo? Esto es todo definición. Después lo vamos a ver andando, ¿está? Si las BI1, BI2 y BI1 son distintas, entonces la entrada diferencial ahora sí que no es nula.
Bien, entonces, ¿qué pasa? Pero que no haya señal o que haya señal y sean iguales son dos condiciones distintas. Entonces, ¿qué pasa cuando las dos señales son iguales? Existe, digamos, como otro modo de operación. En realidad podemos plantear el modo común, se llama esto. ¿Qué quiere decir modo común? La misma señal en ambas entradas, o lo que es igual en ambas entradas. Entonces, esto que es modo común lo podemos plantear como el promedio, en realidad, el promedio de la BI2 y la BI1. Entonces, para dos señales que van a ingresar al transistor vamos a tener como dos tipos de entradas distintas. Una que se llama el modo diferencial, que es la diferencia entre las dos señales, y otro que es la señal de modo común, que es lo que es igual entre las dos señales. Esto parece algo medio raro, pero lo vamos a ver enseguida cómo funciona. Entonces tenemos dos modos de funcionamiento. Uno que se llama modo diferencial, en donde el amplificador amplifica la diferencia entre las señales y el modo común, donde el amplificador amplifica lo igual o común entre las señales. Bueno, entonces aparece algo medio raro, que como tenemos dos entradas, es como que tenemos dos modos de operación, uno que se llama modo común y otro que se llama modo diferencial. Entonces, bueno, veamos cómo funciona. Como no lo vamos a poder desarrollar todo completo, veamos directamente cómo funciona. Bueno, acá tenemos el amplificador diferencial. Primero, bueno, lo ven todos, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá arriba? Acá arriba tenemos 9 volt y acá abajo tenemos menos 9 volt. Tenemos una fuente de señal y el otro transistor. Entonces, primero vamos a analizarlo desde el punto de vista de la continua. Bueno, fíjense.
Tenemos 0 volt acá, menos 0,7, menos 0,77. ¿Lo ven? Entonces, menos 0,78, y acá tenemos menos 9, entonces ¿qué corriente va a pasar por acá? Va a ser 9 menos 0,78 dividido 3300 me da 2,5 miliamperes. Bueno, no puse ningún relojito para medir, pero bueno, vamos a poner medición de corriente. Bien, entonces dije 2,5 miliamperes por acá. Fíjense que pasa 0.0249 miliamperes. Perdón, 0.0249 amperes, o sea, 2,5 miliamperes. ¿Está? Y fíjense que se reparten en partes iguales entre los dos colectores. ¿Está? Que es más o menos el primer análisis que hemos hecho. Entonces en el colector tenemos 4.2 volt en los dos colectores. Entonces, ¿está hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ponerle señal a esta entrada primero. Le vamos a poner una señal senoidal. Entonces le vamos a dar una amplitud de 0.1 con una frecuencia, qué sé yo, de 4 kHz. Bien, entonces, bueno, vamos a poner una gráfica. Y en esta gráfica, bueno, primero le vamos a poner acá 2.5 mili. Y vamos a agregar los dos colectores, ¿está? Primero, a ver, vamos a hacer la relación entre Q1 y Q1C y Q1B. O sea, Q1B es la entrada BI y Q1C es la salida del primer colector. Entonces, cuando lo graficamos, fíjense que, primero, la señal está en rojo. La señal está en rojo, chiquita acá. Se amplifica mucho a la salida. ¿Lo ven? Está desfasada 180 grados. ¿Ven la amplificación? Sí, profe. Bueno, entonces, yo por acá puedo medir, tengo como 8,8 volt. Y acá tengo 0.1, o sea que amplifica 8.8 dividido 0.1, amplifica 88 veces la señal. Tengo una ganancia de 88, más o menos, recuérdenlo. Voy a agregar el otro colector, que sería Q2C. ¿Qué pasó? Q2C,
Fíjense que la gráfica azul. Q12 es igual que la salida del colector del primer transistor, pero desfasado 180 grados. O sea que la salida del transistor Q2 está en fase con la señal de entrada. ¿Lo ven? Amplifica lo mismo. Lo único que, o sea, son 88 veces, lo único que esta salida de acá desfasa 180 grados la señal de acá de esta de entrada, y esta señal no desfasa, amplifica lo mismo que esta, pero no desfasa 180 grados. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una salida diferencial acá, porque la resta no me va a dar 0. Si fueran dos señales idénticas, Q1 y Q2, si fueran idénticas, la resta daría 0. Pero como son distintas, porque están desfasados 180 grados, voy a tener una salida diferencial. ¿Cómo hago para medir con el Proteus una salida diferencial? Bueno, pongo la gráfica. Pongo el tiempo acá 0,5 mili. Y fíjense, cuando agrego la traza, pongo en proof P1, pongo Q2C. Y en proof P2 pongo Q1C. Y acá, en vez de hacer P1 más P2, pongo P1 menos P2. Entonces va a ser la resta entre esta señal y esta señal. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, fíjense que la salida quedó la salida está en fase con la señal azul. ¿Por qué? Porque hice Q2 menos Q1 y amplifica un poco más. Fíjense que acá están los 10 volts y acá llega casi arriba, ¿está? ¿Lo ven? O sea que la amplificación diferencial que tiene este circuito es más alta que la amplificación de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque bueno, estamos sumando dos señales que están desfasadas 180 grados. Entonces, matemáticamente y haciendo vectores, a lo mejor podemos demostrar eso. Yo ahora no me acuerdo cómo se hace, pero la señal tiene más nivel. ¿Está? De hecho, si la podemos agregar a esta también, si quieren. Va a salir en amarillo. Entonces, bueno, fíjense que la señal excursiona mucho más. ¿Está? Va de menos 10 volts, es decir, de menos 9 a más 9, y las otras señales iban de un poco menos de 0 hasta casi 9 volts. ¿Está? Entonces, es mucho más lo que amplifica en modo diferencial que tomando cada uno de los colectores. Bien, entonces, ¿qué podemos decir después de todo esto? Que si tomamos como referencia la salida Q2 con respecto a la Q1, la señal, esta entrada de acá, cuando es positiva la salida Q2. Acá se nota poquito, pero bueno, fijémonos. Cuando la señal que está en rojo acá, de entrada, es positiva, la salida diferencial es positiva. Y cuando es negativa, es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta entrada
va a ser del tipo no inversora. ¿Por qué? Porque no está invertida en tensión con respecto a la salida. Entonces, ¿qué pasa con la otra entrada? Porque fíjense que la otra entrada la tenemos a tierra. Entonces, veamos qué pasa con la otra entrada cuando le ponemos señal. Vamos a cortar esto. Lo voy a llevar por acá. A esta tierra la voy a conectar acá. Entonces ahora la señal la ingreso por el transistor Q2. Cuando simulo, fíjense que cambió. Ahora lo vemos en grande. Fíjense que ahora cuando la señal en rojo acá se hace positiva, la salida amarilla, que sería la salida diferencial, se hace negativa. O sea que la salida está desfasada a 180 grados con respecto a la otra entrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la otra entrada se llama entrada inversora. ¿Por qué? Porque ahora vamos a saber que todo lo que pongamos por la entrada inversora se va a desfasar 180 grados y todo lo que pongamos por la entrada no inversora va a salir en fase. Entonces esa es una propiedad importante que tienen los amplificadores diferenciales. Entonces, como vimos en la simulación, una entrada desfasa 180 grados la señal y la otra entrada no. Esto define que la primera se la llama entrada inversora y la otra entrada no inversora. Entonces, si lo dibujamos de vuelta, aparece esto que siempre se me cruza. Entonces, dibujando así más o menos el amplificador diferencial. Entonces dijimos que esta era no inversora y esta es inversora. ¿No? Vamos a comprobarlo en el esquema que hicimos. Esta es inversora y esta es no inversora. Está bien.
Entonces, muchas veces cuando se grafican este tipo de amplificadores se lo dibuja como un triangulito. Donde hay una salida acá que podría ser VO2 a VO1 y que tiene dos entradas, uno que es no inversora y otro que es inversora. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Cuál es el efecto de usar una entrada o la otra? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, Sí, profe. bueno, entonces puedo usar una entrada o la otra dependiendo del desfasaje que quiero obtener a la salida. Entonces, eso es lo que caracteriza a cada una de estas entradas como inversora o no inversora. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que habíamos definido como modo común o modo diferencial? Bueno, justamente, fíjense que nosotros empleamos una sola fuente acá. Empleamos esta fuente, o la conectamos acá o la conectamos acá, y la otra entrada la conectamos a tierra. Entonces, ¿qué modo estábamos usando? ¿Diferencial o común? A ver qué piensan ustedes. Porque está A ver, se entrecortó un poquito. ¿Querés escribirlo por que chat? como uno está a tierra, el otro, siempre que lo manejemos por encima del cero, va a amplificar. Claro. Claro, como uno está a tierra, es como que la diferencia va a ser siempre la señal que estoy aplicando. A ver, vamos a ponerlo eso en la hoja. En las simulaciones usamos una sola fuente que aplicamos a una de las entradas con la otra entrada a tierra. Quiere decir que nosotros ahí estamos usando BI igual a B. Bueno, en este caso ya lo podemos usar como B inversora o B no inversora, pero sería BI1 menos 0, o sea, BI1. O hemos usado 0 menos BI2, o sea, menos BI2. Entonces, cuando lo usamos de esta manera, decimos que estamos empleando el modo diferencial. ¿Por qué? Porque amplificamos la diferencia de las tensiones que están en las entradas. Entonces, ¿cómo podemos usarlo en modo común? Bueno, cuando lo queremos usar en modo común, lo que tenemos que hacer es aplicar la misma señal a ambas entradas. Entonces,
Fíjense, voy a agarrar esto. Lo voy a borrar y le voy a conectar la misma señal Q1. Bueno, ahí conectamos la entrada a la misma señal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo lo simulo, pumba, se me va la señal, no amplifica nada. Tengo una pequeña señal en Q2, ¿está? Pero ¿qué pasa? No es que sea una pequeña señal de Q2, sino que Q1C y Q1 y Q2C coinciden. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre las dos señales es nula. Entonces, cuando uso el modo común, en realidad no amplifica nada. Vamos a anotar eso. Cuando aplico la misma señal a las dos entradas al mismo tiempo, no amplifica la señal. Quiere decir que en modo común este amplificador no amplifica. Entonces, es como que tiene dos tipos de ganancias. Esto se ve en matemática como que el circuito tiene dos ganancias. Una ganancia de tensión de modo diferencial, que es alta, y una ganancia de modo común que es casi nula, AMS. Bueno, pero bueno, lo que hemos podido hacer es verificarlo con la simulación empleando señales muy claras. Entonces, pero ¿cómo se puede ver esto con un circuito y en otras situaciones? Bueno, a veces es conveniente que tenga esa característica. Imagínense un cable que es muy largo. Y que llega una señal BI. A mí lo que me importa es amplificar la señal BI, pero como el cable es muy largo, se introducen ruidos en el camino. Pero ¿qué pasa? El ruido está presente tanto en este cable como en este cable. Entonces, ¿cómo sería la señal de modo diferencial?
¿cómo sería? Imagínate que tenemos BI, sería lo que llega por este cable menos lo que llega por este cable, pero por este cable llega BI más el ruido menos lo que llega por el otro cable, que es 0 más el ruido, o sea, BI. Y la señal común, ¿qué sería? El promedio que llega entre los dos cables. Entonces, ¿qué sería? Sería BI más el ruido sobre 2. O sea que sería BI sobre 2 más el ruido. Entonces, como el amplificador amplifica mucho la señal diferencial, pero atenúa la señal del modo común, entonces, ¿qué es lo que obtengo yo a la salida con este análisis? O sea que en la salida veo tengo más que nada la señal BI amplificada y no tanto el ruido. Entonces, un buen amplificador necesito que tenga mucha ganancia diferencial y poca ganancia de modo común. Entonces, bueno, los amplificadores diferenciales tienen esta característica, ¿no? Al tener dos entradas y amplificar la diferencia de las señales que está presente en las entradas, tengo esa característica de que sea un amplificador que amplifique mucho el modo diferencial, o sea, la señal pura, y atenúe lo que es común a las dos entradas, que suele ser el ruido. Eso, más la característica de no tener frecuencia de corte inferior, lo convierten en el amplificador de baja señal preferido para cualquier tipo de proyecto. ¿Me entienden? Sí, sí. Entonces, bueno, a esto se le agrega un par de cosas más nomás, porque si nosotros, por ejemplo, tomamos de este bloquecito y lo vamos poniendo, vamos haciendo como cascada de estos bloques, podemos lograr ganancia de modo diferencial muy altos y ganancia de modo común muy bajo, y a eso se lo llama amplificadores operacionales.
Cuando uno lo quiere armar en forma real al circuito, se presenta, digamos, no se presenta esta característica que vemos acá tan buena de que el modo común dio 0, sino que en realidad vemos una señal de modo común en la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos dos transistores y el tema es que estos dos transistores reales, por ejemplo usamos un BC548 o un 2N2222, como sabemos tienen dispersión en sus datos de ganancia, de beta, de tensión base emisor. Entonces, ¿qué pasa? No es tan simétrico el circuito. Entonces, la corriente que pasa por acá es muy parecida a la corriente que pasa por acá, pero no igual. Entonces eso hace que por ahí la ganancia diferencial no se vea tan afectado, pero sí la ganancia de modo común sea un poco más alta, o sea, perdemos esa ventaja de que sea nula. Acá en el simulador dio 0, pero bueno, porque es un simulador. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se hacen otro tipo de arreglos para que el modo común sea menor y el modo diferencial sea mayor. La primera modificación que se hace es sacar esta resistencia R3 y poner una fuente de corriente hecha con transistores, de tal manera que mejora mucho la ganancia diferencial y mejora mucho la ganancia de modo común. Y después, que si se ponen cascadas, o sea, se ponen varias etapas de amplificador diferencial, se puede lograr un amplificador y, digamos, integrarlo dentro de una pastilla, se crea un amplificador de propósito múltiple que se llama amplificador operacional. Entonces se emplea varias etapas de amplificadores diferenciales y se cambia RE por fuente de corriente realizado con un transistor. Entonces, de esa manera vamos a tener, digamos, el diagrama que siempre empleamos es donde también va a tener una entrada inversora y una entrada no inversora. Pero ¿qué pasa? La ganancia de modo diferencial vamos a decir que es casi infinita y la ganancia de modo común es 0. Entonces, bueno, es un amplificador muy particular, con lo cual van a estar todo el año que viene estudiando circuitos con este tipo de componente. Bueno, y obviamente también necesitan fuente partida para hacerlos andar. ¿Está? Bueno, ¿se entendió algo? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, si quieren pueden armar estos esquemas, son bastante simples de hacerlos, digamos, fíjense que sale enseguida, digamos, cómo identificar la entrada inversora, la entrada no inversora, así que pueden practicar un poquito cómo es el análisis de polarización y de ganancias, que por ahí les va a servir para el año que viene, ya tener una base un poco más sólida para entender los amplificadores operacionales, que es el elemento de análisis y diseño que van a usar en aplicada 2.